Paz y gracia, mis amados, bendiciones, familia de Dios. Bueno, estamos hablando de la saludable o sana doctrina que debemos de perseguir, que debemos de buscar, que debemos de ir a favor o en contra de todas las cosas tras de ella. Nada puede impedirnos, ni ninguna bendición física o material nos debe de apartar de buscar esa sana doctrina. Y esa sana doctrina o saludable teología, como tú le quieras llamar, depende total y absolutamente de los recursos de Dios, ganados por Jesucristo en la cruz y dados a la iglesia en la resurrección, con la garantía de que lo que Él nos dio en la herencia, nosotros lo podamos disfrutar, lo podamos vivir a base de la fe. Entonces, hemos estado hablando de que este es un tiempo maravilloso para la iglesia, porque todas las cosas van a ser restauradas antes de la venida de nuestro Señor para el encuentro con su novia, la iglesia. Y dice que la va a encontrar sin mancha, sin tacha, una iglesia gloriosa. Como comprendo que los tiempos todos van tejiéndose hacia la pronta venida de nuestro Señor, pues no dudo ni por un momento de que todo lo que la Escritura ha dicho se va a completar. Y por eso esos grandes avivamientos que estamos viendo en este tiempo, esas grandes manifestaciones de poder y gloria del Espíritu Santo en sus siervos. Pero también hay una voz que está clamando desde el cielo para decirle a la iglesia que tiene que escoger entre vivir una vida para Dios y una vida separado de Dios. Viene ahora a mi corazón cosas, porque hay, por ejemplo, una vida de confesión de palabras espirituales, pero que desdicen mucho en la vida personal de las personas. Por ejemplo, personas que dicen que nuestro Señor es su Salvador, pero a toda hora están pidiendo auxilio porque la vida que viven parece que Dios no fuera el Dios de ellos. Parece que Dios no pusiera cuidado de ese hijo o de esa hija. Hablamos de que tenemos la unción del Santo, pero no manifestamos tal poder ni tal gloria. Hablamos de que tenemos una fe capaz de caminar y vivir por ella, pero mientras todo nos va bien, hablamos de fe. Pero cuando tenemos los problemas, no sabemos en dónde se fue la fe. Hablamos de que tenemos la palabra más segura y profética, que es como una espada cortante de dos filos, capaz de destruir y destrozar todas las cosas para que se conviertan a nuestro favor, pero resulta que confesamos palabra y no pasa nada en nuestras vidas. Decimos que tenemos el nombre más poderoso sobre todo, que es Jesús, pero nos cansamos de confesar a Jesús y no pasan cosas. Yo sé que estamos hablando y habrán muchas personas que están sufriendo el embate de esta palabra retórica, pero es mejor que tú mismo te quites el barro, porque muchas veces cuando hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesús no suceden cosas, porque nuestra vida tiene cosas en oculto que no han sido sacadas a la luz, y por tal motivo, como dice Romanos capítulo 11, versículo 29, que los llamamientos y los dones son irrevocables. O sea, el hecho de que tú seas hijo
No, aunque tienes el derecho y la garantía de todos los atributos y los dones de Dios, y el poder de Dios, y la gloria de Dios, y la palabra más segura, no ejerce en tu vida, no porque Dios haya fallado a su palabra, sino porque la vida de la presencia de Dios se aparta a causa de tu vida de pecado o de falta. Entonces, este llamamiento es para que la iglesia se arrepienta de su mal camino. De personas que estamos yendo a la iglesia, hablamos de que tenemos dones, que tenemos autoridad, que tenemos sacerdocio, que tenemos reinado, que estamos arriba, no abajo, sentados en lugares celestiales, que somos cabeza, que no somos cola, que somos colaboradores de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu con nosotros uno solo somos, que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, que soy enviado al mundo, que el amor de Dios me cobija, me contriñe, que no hay nada que me separe del amor de Dios, que la misericordia y el oportuno socorro de Dios están a favor mío. Y todo esto que te he dicho es cierto. Es parte de la vida de un creyente. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas? Que todo esto que sabemos que está aquí y es para nosotros, no pasa, no sucede. Tengo que leerte algo antes de eso. Iba a leerte en Colosenses, pero tengo que leerte algo antes. El salmista, el rey David, hablaba de cuando él estaba en pecado, que mientras él estaba en pecado, la presencia de Dios, él sentía que no estaba con ella, a consecuencia de sus errores, de sus faltas y de sus pecados. La diferencia con el rey David era que él rápidamente reflexionaba y se daba cuenta de que el Espíritu de Dios se estaba apartando de su vida, de su presencia. Lo sentía, lo vivía. Entonces, hacía unos arrepentimientos y unos clamores a Dios como el que te voy a narrar aquí. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Resulta que el rey David no solamente había cometido algo atroz, porque el problema de nosotros los creyentes muchas veces no es que no matemos, no es que no hagamos droga, no es que bebamos trago o alcohol, no es que estemos en una vida llena de prostitución y homosexualismo, aunque lo puede haber o lo hay, pero estamos hablando en términos generales de la iglesia. Pero hay una cantidad de zorras pequeñas, de pecados que le podemos llamar pequeños, que para Dios todos los pecados del mismo tamaño, poco de zorras pequeñas que se van metiendo en nuestra vida y van haciendo un estrago. Comenzamos por mentiritas disque blancas, amarillas, azules, y llegamos a las que son negras. Los odios, los rencores, las amarguras,
aquello de que yo lo perdoné, pero cuando le pasa algo malo me corre un fresquecito. El enredo, el barullo, todas esas cosas que nosotros hacemos y que son zorras pequeñas, pero que nos van comiendo nuestra vida espiritual. Pero el caso del rey David aquí era que primero, por estar de ocio, cuando debía de estar peleando con su ejército, vio a una mujer que se estaba bañando y al ver su desnudez se enamoró de ella, la mandó a traer al palacio, se acostó con ella, la embarazó. Cuando se dio cuenta quiso meterle el hijo a su esposo, lo mandó a traer de donde estaba para obligarlo a que se acostara con ella, para que ella pudiera decir que era hijo de él, pero el hombre era muy fiel y no quiso irse para su casa, sino que se quedó en las puertas del palacio. En vista de que el rey vio que la fidelidad del hombre, una enseñanza de parte de Dios, era mayor que la de él mismo, el pecado que lo estaba acechando, que lo estaba codiciando, lo iba a llevar a cometer más pecados y más fuertes. Bueno, él decidió mandarlo a matar y que lo pusieran en la línea de combate, la primera línea, y cuando estuviera con los enemigos retrocedían y lo dejaran solo para que lo mataran. Y así sucedió. Lo mataron, él mandó a traer a aquella mujer, ella concibió a su hijo, comenzó a orar porque el niño se enfermó, el niño se murió. Después el profeta le da una retórica cuando le dice que qué pasaría si una persona humilde tiene una oveja y un hombre rico tiene muchas, y el rico viene y le quita la única que tenía para comérsela, teniendo en su palacio tantas, y el rey David se enfurece y dice que aquel hombre debería morir. Y el profeta le dice que así mismo había actuado él, teniendo tantas mujeres en el palacio, tenía que haber cogido la mujer de Urías. Entonces el rey en este proceso comienza a sentir que la presencia de Dios no está con él. Y entonces derrama en muchos salmos, desde el 23, el 25, el 27, el 30, el 34, muchos salmos, a derramar el dolor que siente de no poder estar, a veces Salmo 42, en donde él está deseando y anhelando ardientemente la presencia del Señor. Es terrible la agonía que él narra de sentirse sin la presencia del Señor. Entonces él aquí comienza a decir que todo esto ha sido producto de el pecado que él ha cometido. Y reconoce que las palabras de Dios para hacer justicia son justas. Y entonces en el versículo número 10, el rey David comienza a hacer una declaración bastante poderosa. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Resulta que por años se ha enseñado de una gracia, menos mal que no en todas partes, en muy pocas partes, en donde no, olvídate, si tú caes no hay problema, tú clama a Dios y Él te perdona, estamos en la gracia. O sea,
como una autorización para que vivamos una vida igual o peor que la que teníamos antes de conocer al Señor. Un libertinaje espiritual, llegando a ser iguales en conducta, comportamiento, manera de hablar y de pensar que como lo hacíamos antes. Y no es así. La gracia de Dios es el favor de Dios sobre una persona, sobre un hijo, porque ese hijo complace a papá. Dice el rey David en el Salmo 62 y el 25:14 dice que los secretos de Dios son para los que le temen, para los que no pecan, o para los que, bueno, esa palabra para los que no pecan, porque todos pecamos, pero para los que temen pecar, esa es la palabra correcta, para los que temen pecar, y dice que a Él les da a conocer sus pactos o sus secretos. O sea que hay una retribución por temer pecar. No solamente el que teme pecar agrada tanto a Dios que Dios le va a transmitir los secretos de la intimidad de Él para con esa persona. Entonces el rey David, estando en esa tribulación, en el Salmo 62, el versículo 5 dice: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confía en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestros corazones delante de Él. Dios es nuestro refugio. Ya el rey David está pasando el caos de todo su pecado y está exhortando, como lo prometió al Señor en el Salmo 51, de que le restituyera de su Espíritu Santo y de su presencia, que él iba a terminar todos los días de su vida hablando de que el pueblo debía de apartarse del pecado, de temer pecar, para que así de lo alto del Dios, del trono de Dios, pudiera bajar el oportuno socorro, la misericordia, la gloria de Dios. Pudiera bajar el secreto de Dios. Entonces él está comenzando a compartir al pueblo el deleite de poder estar en esa presencia. Y entonces él dice cosas como esta, basado en las opresiones y tribulaciones y dolores que él pasó. No confíes en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Tú pagas al hombre conforme a las decisiones que el hombre tome. Porque se nos ha metido en las últimas 2 décadas una gracia barata en donde vamos a obtener todo y que ya lo tenemos porque Jesucristo lo ganó, y no están diciendo mentiras, es verdad. Pero no es que el favor de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar porque tú te portes mal. Y porque tú deshonres a Dios con tus hechos, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus intenciones. No, que es que el favor de Dios es que yo no tengo que hacer ninguna obra, porque si tengo que hacer una obra, entonces en vano murió Jesús. Bueno, es que tuercen la Escritura. Una cosa es el llamamiento
Una cosa es el don que Dios coloca sobre ti, el talento. Otra cosa es la unción de Dios sobre tu vida, que es el favor de Dios. Eso sí es la gracia de Dios. El favor de Dios sobre una persona, eso es la gracia de Dios. Esa es la unción de Dios sobre una persona. Y esa no se consigue teniendo malas intenciones, no apartándonos del pecado, no temiendo pecar. Porque cuando nosotros no contemplamos estas cosas, aunque seamos hijos, nuestra vida va a estar llena de aflicciones, enfermedades y dificultades. Y los grandes e inmensos pensamientos de oportuno socorro, de la buena voluntad de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la gloria de Dios, no podrán posarse en nuestra vida, aunque están dados para nosotros, porque las decisiones a pecar están en nuestra actitud, en nuestra mente y en nuestra boca, y nuestros pies ligeros para hacerla. Entonces, el tal no piense que la presencia de Dios va a estar con él. Y la prueba de esto es, Saúl como rey fue ungido, y el mismo día comenzó a profetizar y la gente se maravillaba de cómo el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero cuando desobedeció, hizo lo malo, el Espíritu de Dios se fue de él, y no solamente se fue, vino un espíritu malo que lo atormentaba. Siguió siendo rey, pero el favor de Dios no estaba con él. En cambio, David no era rey, y ya Dios estaba pensando en ponerlo como rey y lo llamaba príncipe. Y el favor de Dios estaba con David. Sansón fue un juez, pero llegó a una determinada edad en donde él tenía el favor de Dios y no contempló el favor de Dios como ganancia, sino como su gloria, y hizo lo malo. Por hacer lo malo, no dejó de ser juez, él siguió siendo juez, pero el favor de Dios se quitó de él. Aunque lo imploró y se lo retornó por un solo momento al final, pero se fue el favor de Dios de él. De Saúl y de Jonás, que estuvimos hablando en días pasados, miramos cómo Jonás tuvo el favor de Dios para ser usado como profeta en su pueblo y el favor de Dios para ser llevado a Nínive. Pero por cuanto él no quería hacer el plan de Dios y hasta el último momento no lo quiso, nunca más se volvió a hablar de él. O sea, el favor de Dios se fue de Jonás. Y muchos de los que caminaron con el apóstol Pablo, él los enumera y los nombra como se habían apartado de la gracia de Dios, y al apartarse de la gracia es apartarse de la bendición de Dios, de la unción de Dios. Vemos cómo Job le pasó lo mismo. Pero antes de llegar a Job, quiero leerte unas cosas aquí. Dice él: y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagarás al hombre conforme a sus obras o a sus decisiones. El Salmo 63 que sigue en el primer versículo dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Ese te buscaré con afán tiene mucho que ver con el Salmo 27, 4, 5 y 6, cuando David sabía que la presencia de Dios de su vida, el Espíritu de Dios, porque tú miras, no es que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y eso es irrevocable, eso no se va a ir, y la salvación tampoco. Tienes toda la razón. Eso no se va a ir de tu vida. Ah, pero hay una parte donde no se va a manifestar, que es en tu otro ser espiritual llamado alma. Y ese es el que lo muestra físicamente. O sea, en tu espíritu, que es igual a la semejanza de Dios, porque
lo que cayó fue lo que adquirió conocimiento, que fue el alma, del bien y del mal. Ahí no mora Dios. Ese corazón puede ser inundado por la gracia de Dios y Dios reflejarse a través de tu alma y mostrarse a un mundo natural o físico. Pero Dios no habita donde hay pecado. La casa de Dios tiene que ser tan santa y tan pura como Él. Por eso Él dice, yo soy el Padre de los espíritus, y cuando tú mueras, tu espíritu volverá a mí. Ahí es donde Él mora. Ahora, de acuerdo a tu consagración con el Señor, al querer, al tener el hambre de la presencia de Dios, porque mientras vayas buscando poder, señales y milagros, dudo muchísimo que la Escritura te respalde de que Dios va a tener favor sobre ti. Si tú vas a buscar al dueño del poder, de la gloria, de la unción, de los milagros, de la señal, de la palabra, garantizado 100% que tú vas a obtener la presencia de Dios. En lo que estamos leyendo lo estamos viendo. Estas personas buscaban a Dios. No que estuviera perdido, como te lo he dicho en días pasados, sino que es que por culpa del pecado, nosotros nos alejamos de su presencia. Y el reclamo de este tiempo a su pueblo es que vengan y acérquense a mi presencia. Beban del río de vida que nace de mí. Nazcan del agua y del espíritu. El ansiar, el anhelar esa presencia es lo que va a hacer el cambio. Esos son los grandes avivamientos que tú miras en el mundo. Hombres que han decidido y mujeres buscar solamente a Él, hablar con Él, oír de Él, mirarlo hacer a Él. Entonces Él inunda su ser espiritual llamado alma y se manifiesta físicamente. Y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. O sea, Él va a estar a toda hora y a todo tiempo persiguiendo, caminando detrás de lo que Él discierna que puede ser el contacto con Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mira cómo aquí hace todas las separaciones. Mi alma tiene sed de ti. Y si tú miras el 42, mira, eso cuando nos metemos aquí a la vida de la presencia, es una cosa magnífica. David hablando, dice que como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y no que no lo estuviera buscando, sino que todavía no lo había encontrado. Había perdido ese contacto de presencia con Dios. Y él decía, Dios mío, ¿cuándo será que yo vuelvo a estar en donde yo estaba antes? Él está clamando por lo que él antes vivía. Y ahora comienza a través de todos los salmos, como por 40 salmos, 50 salmos, a hablar de la búsqueda de esa presencia, el anhelar, cómo su alma se derretía por esos momentos, que aún su cuerpo gemía. Y en este 42 él hace algo tremendo. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dice, me acuerdo de estas cosas, es que David se está acordando de los días en que se deleitaba en la presencia de Dios. En cuando él veía el poder de Dios sobre su vida, capaz de aumentar su fuerza para sacar de las mandíbulas del oso y del león la oveja que se había robado. Aquel poder y puntería para lanzar una piedra a tal velocidad con la mano de Dios, que el arma poderosa de Dios era la onda y la piedra.
Todavía se acuerda cuando en los días de gloria que el Señor en su presencia lo acobijaba, cuando pudo derribar al gigante y cortar su cabeza. Los días de batallas en donde Dios estaba con él. Cuando Saúl lo perseguía, aunque estuviera en la misma cueva, el Señor velaba los ojos de Saúl para que no lo viera. Entonces él está acordando de esto y dice que llora. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas. ¡Qué maravilloso! Qué bueno que alguna vez hayamos deleitado de ese don y digamos como David, tengo que cambiar, porque me acuerdo cuando Dios hacía en mi mano y en mi alma tales y tales cosas. Pero si nunca lo has tenido, para ti también hay. Porque Dios desea que todo su pueblo se manifieste como hijos, como sus amigos le llama Jesús. Esto no es para unos pocos o para una élite, esto es para toda la iglesia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. O sea, había una unción en él, había una gracia de Dios en David, que él comenzaba a alabar, a bailar, a danzar y a salmiar, y todo el pueblo se contagiaba. Y si él está diciendo que cómo se acuerda de eso, es que ahora intenta hacer cosas parecidas, pero Dios no está con él y no pasa nada. Porque así es. Cuando el favor de Dios, la unción de Dios está sobre tu vida, la presencia tuya en un lugar hace que la gente se sienta mal, se quebranten, empiecen a llorar. Los demonios comienzan a saltar, los enfermos comienzan a sanar. No porque tú seas la maravilla del mundo, sino porque como la presencia de Dios está en tu vida, donde la presencia llega, hace lo mismo que cuando Jesús iba a los mismos lugares. Los demonios lo descubrían, oh, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. La gente quería tocarlo porque la presencia de él manaba de él. A David se está acordando de eso. Y eso es lo que está reclamando. Y en el 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Así, él está reconociendo que dentro de él hay una parte espiritual en donde está Dios, pero que hay una parte de él que está turbada y ansiosa de una vida que él conoció pero que ahora no tiene. Y sabe que esa es la consecuencia de sus decisiones, de sus errores y de sus pecados. Entonces, la parte espiritual de él le está diciendo al alma y le va a empezar a decir, por culpa tuya hice todas las cosas malas. Por lo menos identifica que hay un ser superior dentro de él, que si se hubiera dejado gobernar por él no hubiera fallado. Y entonces le dice el alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Imagínate esto. Esto es caminar hacia la presencia con la seguridad de que tú lo vas a alcanzar. David la perdió, aunque tenía el llamado y tenía el don, por culpa de sus errores, de sus faltas, de sus pecados. La presencia de Dios se había apartado de él, igual que se apartó de todos los hombres que fallaron. Porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que el pecador comete. Y si el pecado todavía lo asedia y lo codicia, y él no se arrepiente, pues Dios no puede iluminar esa alma, porque dice que el espíritu del hombre es la lámpara que Dios usa para iluminar su alma. O sea que mientras nosotros estemos rastreramente
o en lo oculto, tratando de tapar las cosas malas delante de Dios, la presencia de Dios no va a caminar en nuestras vidas. Esta serie se trata de que tú puedas entender que llegó la hora en que tenemos que apartar todas las mentritas chiquitas, las rojitas, las amarillitas, las blanquitas. El poquito odio, el mucho odio, el que no puedo perdonar, el que recuerdo pero me pongo mal. Lo que te pasó en el pasado, la amargura, la melancolía, la tristeza, el enojo. El ser infiel y luego creer que porque ay, me arrepiento, es que estoy viendo si la convierto de pronto. No, el pecado es pecado. Y mientras haya pecado, el favor y la gracia de Dios no va a estar en nosotros. Es imposible que tú te sigas metiendo en la cabeza que Dios va a comprender que tú estás en pecado y que Él va a comprender que la debilidad tuya es comprensible porque tu esposo no te entiende o porque tu mujer no te entiende o porque tus padres no te entienden o porque tu hijo no hace lo que tú piensas que tiene que hacer o porque el jefe no lo hace bien o porque tú no lo haces bien con el jefe. No busques excusas. Eso está como el que falla haciendo algo y saca una lista de 10,000 cosas por las cuales falló y en todas ellas en ninguna está él o ella. Eso es tratar de tapar el sol con un dedo cuando es más fácil decir, hombre, voy a tener que poner más cuidado, reconocer que yo estoy fallando aquí, voy a hacerlo cada día mejor. Bueno, el rey David, eso fue lo que hizo. Esa es la gran enseñanza de este salmo con el rey David. Mira. Le dice al alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¡Wow! Mira, yo ahora mismo no lo puedo conseguir, no tengo la presencia conmigo, pero ¿sabes qué, alma? No vas a volver a hacer lo mismo y vas a comenzar a esperar a que venga el socorro de Dios en el tiempo en que Dios estime que yo he pasado por este desierto en donde yo fui el que desaprovechó, el que no quiso que el consejo de Dios que Él prometió y dijo que si me alimentaba de Él era para mi favor, para mi beneficio, pero yo lo deseché y entonces ahora me encuentro atormentado, enredado en la malla, en la red del pecado, y aunque yo piense que Dios lo sabe y que Él me entiende, que mentiras, y que yo pienso que porque Dios sabe que estoy malo, me tiene compasión. Dios llama al pecado, pecado. Olvídate de todo. Reconoce delante de Dios que estás mal y empieza a hablar como David. Alma mía, tranquilízate. No vas a volver a hacer nada malo, porque ¿sabes qué? Yo te garantizo, alma mía, hay uno mayor que le está hablando a el alma. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Sabes qué, alma mía? De aquí para allá te voy a llevar, pero a palo. Te voy a llevar encadenada al precepto, al mandamiento, a la palabra. Ah, pero estate confiada, alma mía, porque volveré a alabar la presencia de Dios en mi vida. Ese es el mensaje. Arrepiéntete de lo que tú sabes que está malo. Y todos tenemos partes que cambiar, algunos más que otros, a otros tendremos menos, tendremos más. Pero una cosa sabemos, que mientras nosotros miremos y nos demos cuenta que en ese cambio vamos a ganar la presencia de Dios, le vamos a decir al alma, quédate tranquila, quieta, no vas a volver a hacer eso, porque no te lo voy a permitir, porque yo quiero alabar la presencia de Dios. Aquel que está hablando de esa manera sabe
que el favor de Dios va a estar sobre los que hacen el precepto del principio. Ahí va a estar el secreto de Dios, el favor de Dios, y eso es lo que el mundo desea ver, que nosotros expongamos lo íntimo de Dios, su poder, su gloria, su misericordia, su perdón, su amor, su milagro, su señal, la unción poderosa de Dios. Ese es mi consejo para ti en esta mañana, y es un consejo que nace en la Escritura, en alguien que fue experto en buscar la presencia de Dios, el rey David. Así que en el nombre de Jesús, deseo que esta palabra te haya llamado poderosamente para buscar, como dice él, con ansias, con premura, locamente, la presencia de Dios. Espíritu Santo, amén y amén.